la escuela de verano que lideran Catalina y Cristóbal. El tema que vamos a abordar hoy es el uso de la tecnología al servicio de la globalización en la educación superior. Y el título de este conversatorio tiene implícito el concepto de innovación educativa, de reflexión pedagógica y de mejora continua. Eso es súper importante en la labor docente que se realiza cada día en el aula. Y las universidades así lo entienden porque, si ustedes se fijan, la mayoría de las universidades tienen un centro de innovación educativa que desarrolla todos estos aspectos que hoy vamos a visibilizar cuando nuestros invitados nos presenten sus innovaciones. De hecho, en la UDD existe un centro de innovación educativa que está muy bien formado y es muy robusto. Por lo tanto, eso habla de alguna manera o grafica la importancia que tiene la innovación educativa en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Em, pero muy brevemente, comentemos, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de innovación educativa? La innovación educativa está concebida como la integración de un cambio significativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y cuando hablamos de cambio significativo, no estamos señalando exclusivamente que se trate de una transformación total de la asignatura, sino que el concepto significativo está dado por la percepción que tienen los involucrados, en este caso los estudiantes y las estudiantes, en en ese proyecto de innovación, en esa nueva experiencia. Si ellos perciben que les ha otorgado valor y les ha ayudado a aprender mejor, entonces ese cambio, esa transformación ha sido significativa. Y cuando hablamos de innovación educativa, estamos hablando de transformaciones desde la práctica pedagógica hacia el uso de las tecnologías, hacia cambios en las metodologías, en los contenidos, en las estructuras o estrategias de evaluación, etcétera. No necesariamente en un cambio total de la asignatura. Puede ser en los materiales, puede ser en los contenidos, etcétera. Precisamente sobre esta tarea tan fantástica, tan, bueno, que a mí me gusta tanto, que es la innovación educativa, es lo que nos van a venir a conversar esta mañana Michelle Diemer, que es una de nuestras primeras invitadas, y Fernando Contreras. Michelle es psicóloga clínica infanto-juvenil. Ella es magíster en intervención temprana, es terapeuta especializada en niñas y en niños, también es la directora del SPI y docente de la carrera de psicología. Y Fernando Contreras es psicólogo educacional, es magíster en adolescencia, magíster en humanidades, coordinador curricular de la sede de Concepción y también es docente de la carrera de psicología. Para ordenarnos hoy en el conversatorio, les voy a comentar que vamos a darle 15 minutos a nuestra expositora. Vamos a comenzar con Michelle. Ella va a presentarnos la innovación que ha desarrollado en esos 15 minutos y luego dispondremos del tiempo necesario para conversar y ahondar en esta fantástica innovación que ustedes ya van a escuchar. Muchas gracias, Michi, por acompañarnos y por favor, comienza presentándonos tu innovación. Gracias, Carol, gracias al equipo. La verdad que es un agrado poder contarles un poco lo que me tocó. Y principalmente fui invitada, digamos, al principio, ¿verdad? Me tocó y tuve, yo creo, el privilegio de poder trabajar. Les voy a contar primero el contexto antes de presentar. Tuve el privilegio de ser invitada a participar en la asignatura de Psicología Evolutiva de la Adultez, que es una asignatura que se imparte todos los años, es una asignatura de la malla curricular que se imparte en segundo año. Todos siempre están en el segundo año, el segundo semestre del segundo año. ¿Sí? Entonces, lo primero desde ahí es poder contarles, pero más que contarles la experiencia, es poder motivarlos, ¿verdad? Motivarlas, los docentes, que ojalá escuchen después este conversatorio, de alguna forma, tal como dice Carol, que la verdad
que es bastante simple y no tiene gran complejidad. Los que me conocen saben que no soy una docente tecnológica, así que si en mi presentación a lo mejor va a quedar en evidencia por ahí que tal vez no tengo gran expertise en tecnología, pero sí, la verdad que haciendo pequeños ajustes muy simples, la verdad que fue posible. Y hoy día en este ratito que tengo, lo que quiero mostrarles es finalmente lo que logramos en conjunto con Gema Pérez, ¿verdad? Estoy yo, pero aquí también la segunda protagonista es Gema, que es la docente de España, y todos nuestros estudiantes que la verdad que la primera sorpresa que uno le ocurre en esto es ver la motivación del grupo, ¿verdad? Que uno con harta timidez y un poco de temor, uno los invita a ver cuál va a ser la reacción. Y la verdad que lo primero que le sucede a uno como docente es que con la motivación del grupo completo uno dice, ok, vamos, porque solo los docentes no podemos, ¿verdad? Necesitamos que el grupo completo se sume y se motive. Y yo lo que les quiero contar es que la verdad que lo que sucede es eso, cuando uno tímidamente invita y empieza a contarle al grupo la idea que uno tiene del trabajo en conjunto con España, es casi mágico lo que sucede en ese grupo, como rápidamente, a mí me tocó incluso este año en algunas de esas clases hacer la modalidad virtual. Imagínense esas cámaras chiquititas apagadas y la verdad que las cámaras los estudiantes abrían los micrófonos, sí, profe, qué entretenido, me motiva, y uno veía en el chat que efectivamente habían estudiantes que simplemente con la introducción de lo que yo les estaba contando, ellos incluso en modalidad virtual se motivaban. Tuvimos la suerte que después retomamos la presencialidad y pudimos trabajar con España, por supuesto, virtualmente, pero mucha coordinación fue presencial. Entonces, lo que les quiero decir es que esto es una tremenda oportunidad para modalidad online, presencial, híbrida, permite eso que tanto nos cuesta a los docentes, ¿verdad? Encontrar la genuina motivación de los estudiantes, creo que esto lo permite, ¿verdad? Y además, nosotros como docentes también nos empieza de repente a cansar, a desmotivar, la falta a la vez de motivación de nuestros estudiantes. Yo creo que esta es como una energía positiva, ¿verdad? Una energía luminosa para el docente que justamente permite a través de esta innovación y con una tecnología muy simple, ¿verdad? Lograr justamente darle un giro. Es como darle de alguna forma movimiento en los momentos en que la asignatura empieza a hacerse monótona, ¿verdad? Que es justamente lo que queremos evitar. Entonces, eso es lo que les quiero contar. Les voy a compartir mi presentación, es una presentación muy simple. Por supuesto, después la idea es que si alguien tiene alguna duda, me pueda contactar. Entonces, vamos al primer desafío, que es compartir pantalla. Aquí vamos entonces. Vamos acá, así que vamos a ver aquí. Aquí estamos. Entonces, primero chequear que se vea la presentación. Sí, se ve perfecto, Michi. Lo voy a ampliar entonces. Espérenme un segundito. Ahí está. Uy, no quiero que se cambie. Ahí. Entonces, primero contarles un poco cuál fue el título de este trabajo colaborativo, que la verdad que ya lleva 2 años. Lo partimos el año 2020, lo continuamos el año 2021 y la idea es ojalá darle proyección. Nosotros junto con Gema, que es la docente de España, le llamamos a este trabajo colaborativo de estudiantes y docentes. Esto no es solo una invitación, como les decía, para los estudiantes, sino también para los docentes, ¿verdad? Aquí todos aprendemos, todos compartimos, todos, como les decía, le damos movimiento a esta asignatura. Y además tuvimos una tremenda oportunidad porque nosotros nos juntamos, ¿verdad? Estuvimos compartiendo justamente en torno a una temática que es el envejecimiento, en contexto además de pandemia, donde los adultos mayores, una temática especialmente sensible, donde teníamos la oportunidad de ir compartiendo miradas, experiencias, momentos incluso personales respecto al envejecimiento desde una perspectiva transcultural y centrada en una aproximación basada en la fortaleza, ¿verdad? Esa fue la primera invitación que hicimos tanto Gema, que es la docente y les pongo el curso, ella hace psicogerontología, que es un curso de 4º año en España. Ella tenía 52 estudiantes, así que como pueden ver allá los grupos son muy, muy, muy masivos. Y yo, como les contaba, que estaba a cargo de la asignatura Psicología Evolutiva de la Adultez, estudiantes de 2º año, más interesante porque acá uno puede decir, 4º año con segundo, ¿será complejo? No es complejo, ¿verdad? De alguna forma también los estudiantes se van nutriendo desde lo que están aquellos estudiantes que están en una formación más inicial y aquellos en una formación más avanzada. Es muy bonito ahí lo que sucede en este compartir experiencias y aprendizaje, ¿verdad? Yo tenía 38 estudiantes, 52 estudiantes, por lo tanto, finalmente es un grupo muy numeroso y a pesar de eso, bueno, absolutamente es posible hacerlo en conjunto.
Bueno, primero contarles entonces, de forma un poquito más específica, cómo surge este proyecto, cómo surge esta invitación, ¿verdad? Esta invitación surge porque, la verdad, como de repente suceden estas cosas, llega un correo, ¿verdad? O un llamado de teléfono que te comenta que nosotros como UDD tenemos un convenio con la Universidad CEU, la Universidad de San Pablo, que fue con quienes trabajamos. Y a partir de este convenio, que la universidad tiene un montón de convenios internacionales que muchas veces uno desconoce, ¿verdad? Este convenio justamente fue lo que posibilitó con bastante facilidad poder partir esta conversación. Entonces, teníamos este convenio, chequeamos que existieran asignaturas que fueran relativamente similares, porque nunca uno va a encontrar una asignatura 100% similar, pero que fueran más o menos temáticas similares, ¿verdad? Y que eso permitiera de alguna forma empezar a entablar una conversación y ver cómo íbamos a crear este proyecto en conjunto. Y ahí viene la primera palabra clave, ¿verdad? Que es trabajar desde que llega el primer correo o el llamado telefónico, trabajarlo en conjunto, ¿verdad? Porque esto no es un proyecto que lidere una universidad u otra, sino que es un proyecto que está liderado por el equipo docente, ¿verdad? Las docentes de ambas universidades, ni siquiera los coordinadores de la facultad. Aquí los que se tienen que empoderar son los docentes, ¿verdad? Porque si no, es muy difícil ir buscando ese sello específico que uno justamente le quiere dar a la asignatura. Entonces, así de simple partió esta invitación, que yo, la verdad que transparento aquí, que al principio con un poquito de temor, ¿verdad? Con las aprensiones que uno dice, uy, ¿cuánto tiempo me va a significar? ¿Cómo lo hago? Y si la docente a lo mejor no se motiva, ¿le gustará a los estudiantes? ¿Cómo ajusto mi cronograma? Bueno, todas esas dudas estaban. Y la verdad que con el equipo, con la docente, con las primeras reuniones, ¿verdad? Los ajustes que uno puede ir haciendo en el camino y con la motivación como el principal motor, yo creo que fue bastante fácil y fluido el cómo finalmente fuimos logrando este ajuste. Después de este primer contacto y de chequear que teníamos asignaturas relativamente similares, son cursos que no son 100% similares, como les decía yo, además de psicología evolutiva, evolutiva de la adultez, además de adultez mayor, yo también tengo que revisar contenidos de adultez joven y adultez media. Entonces, esto era como un tercio, el contenido era como un tercio de mi asignatura, ¿sí? Y a pesar de eso, por supuesto que era posible. Les quiero contar un poquitito cuál fue la cronología, cómo se sucedieron, ¿verdad? Estos tiempos desde ese primer mail y llamado. Bueno, esto partió entonces, como les decía, en julio del año 2020, donde hicimos reuniones iniciales con Dirección de Relaciones Internacionales, que nos contó un poquitito del convenio, nos ayudó en el primer contacto. Luego se sumó el equipo de pregrado, ¿verdad? En ese momento, Carol también fue un apoyo muy importante en también desde su expertise ir dando algunos lineamientos de cómo teníamos que hacer este trabajo colaborativo. Y luego, la verdad, que se sumó principalmente la docente de la Universidad CEU San Pablo, y ahí empezamos a hablar de esta oportunidad como una oportunidad de intercambio cultural que nos motivaba a ambas universidades y a ambas docentes. Describimos esto también como una oportunidad de diálogo intercultural que le permitía, por una parte, a la asignatura del curso lograr una dimensión global de los contenidos, ¿verdad? Y eso es algo que nos pareció que incluso estaba absolutamente alineado a las competencias que nosotros queríamos lograr en nuestras asignaturas. Vimos que era una tremenda oportunidad en este momento el contexto COVID, ¿verdad? Que aparecieron esas oportunidades justamente en ese contexto, porque el 2020 mi curso era 100% online. El uso de la tecnología, la verdad que era muy simple. Necesitábamos una plataforma, ellos no tenían Zoom, pero nosotros podíamos usar Zoom y los invitábamos y no necesitábamos nada más que eso y que los estudiantes compartieran los WhatsApp. Y con eso teníamos la tecnología suficiente para lograr una coordinación. Y vimos además que valía la pena tratar, intentar, ¿verdad? Buscar esta coordinación, porque no solo era una experiencia de aprendizaje para los estudiantes, sino que desde estas primeras reuniones, las docentes ya veíamos aquí una experiencia de mucho aprendizaje y una tremenda oportunidad que podíamos aprovechar. Luego de esto, agosto-octubre fueron meses de coordinación, principalmente videollamadas, ¿verdad? Hicimos algunas reuniones por videollamadas muy eficientes, ¿verdad? Para también ir avanzando con rapidez, distribuyéndonos funciones. Y ya en noviembre
del año 2020 hicimos la primera implementación, hicimos algunas reuniones más acotadas con los estudiantes, 2 encuentros, después ellos tuvieron que avanzar, ahí les voy a contar en una actividad de forma un poquito más autónoma, y en diciembre fue muy importante hacer un espacio para evaluar, sobre todo que era una primera experiencia, evaluar desde las docentes, evaluar los productos que ellos estaban realizando y también los resultados. Después les voy a contar un poquito más en detalle qué fue finalmente lo que hicimos. Bueno, este año, después de esa primera experiencia, nos volvimos a juntar con Gema por videollamada para poder justamente conversar en conjunto cuáles iban a ser los nuevos ajustes para esta segunda versión. La verdad que ahí nos motivamos y dijimos, ampliemos la actividad, 2 sesiones, muy poquito, hagamos un mes completo compartido, hagamos 4 sesiones, pidámosles que hagan un video, hagamos una clase compartida donde tengamos una presentación oral. Nos dimos cuenta que nuestros horarios de clase no calzaban, pero yo justo tenía la suerte que sí me calzaba el horario ayudantía. Entonces, rápidamente con mi estudiante nos flexibilizamos y las semanas que teníamos clase con España, buscamos y dejamos protegido como el horario de ayudantía, como un horario donde podíamos realizar nuestro trabajo en conjunto con España, que además en un momento teníamos 3 horas de diferencia, 4 horas de diferencia, y a pesar de esa brecha de horario, de verdad que era posible. Buscamos darle una mayor ponderación a la actividad, también valorando que para los estudiantes habían hartas horas de trabajo, que había que visibilizarlas y darles una mayor ponderación. Incluimos pautas de coevaluación y autoevaluación, más allá de la encuesta. Nos pareció muy importante recoger también esta evaluación, recogiendo la percepción de ellos. Y de ese ajuste planificamos, cada uno siguió, ¿verdad?, con su curso durante el resto del año, y en agosto, recién ahí ya con esta primera coordinación inicial, volvimos a trabajar en detalle en la nueva planificación, ajuste de rúbricas, qué actividad le íbamos a pedir, qué bibliografía, etcétera. Pero con momentos bien acotados, lo que les quiero decir, esto tampoco implica una coordinación todo el año, todo el tiempo. No, hay momentos claves de coordinación, cómo sería una coordinación con el equipo docente, ¿verdad?, de las demás secciones de la asignatura, tampoco implica una coordinación mayor. Y luego ya el año pasado, ya estamos en 2022 a esta altura, octubre, diciembre, estuvimos trabajando en la implementación. Si se fijan, el 2020 trabajamos solo noviembre, este año fue octubre y noviembre, muy focalizados en clase, y ya en finales de diciembre hicimos la evaluación. Bueno, ¿cuál fue el producto realizado? Acá tenemos ahí está la Carol, para que te veas por ahí reconocida. Está Carol, la profesora que está con mascarilla es Gemma, es la profesora de España, y acá tenemos estudiantes, la verdad que teníamos varias páginas, pero bueno, tenemos la primera página ahí de esa clase, donde estábamos algunos de los participantes. Esta fue la primera clase que hicimos, donde nos presentamos, les pedíamos que enciendan las pantallas, las cámaras de los que son de España, los de Chile, que se fueran reconociendo, hicimos actividades un poco de rompehielos. La verdad que yo creo que había una motivación, como les decía, que era bastante evidente. Pero ¿qué fue finalmente lo que hicieron? ¿Verdad? Probablemente hay muchos que se están preguntando eso, bueno, ¿y qué? ¿Cuál fue el trabajo? Nosotros lo que les pedimos a los estudiantes, ¿verdad?, es que como producto, como resultado de esta experiencia, ellos pudieran focalizarse en 3 aspectos. El primer desafío es que a cada grupo, era un grupo mixto Chile-España, pudieran trabajar, ¿verdad? A cada grupo se le asignó un área del desarrollo. Un grupo tenía asignada el área física, el otro social, otros grupos tenían el área psicológica, y el primer desafío fue con apoyo bibliográfico. Hicimos clases, una clase de Chile y una clase de España, también como material para que ellos pudieran trabajar con ese material. Les pedimos que trabajaran y reflexionaran en torno a 4 desafíos que ellos visualizaban en Chile y en España para justamente el trabajo con las personas mayores, específicamente en un área. ¿Sí? Lo que queríamos al principio es que solo se focalicen en un área. Y a partir de esos 4 desafíos, proponer diferencias y semejanzas, ¿verdad? Entonces, la verdad que lo que queríamos era que reflexionaran, leyeran, compartieran experiencias, miradas con juicio crítico, con propuestas. Eso es lo que queríamos, ¿verdad? Ojalá que ellos en eso pudieran compartir. Luego de eso había un segundo momento donde nuevamente los grupos
crecían, aquellos que habían visto el área física, se sumaban con alguien, un grupo del área social, con un grupo del área psicológica, y con eso formábamos un nuevo gran grupo, donde teníamos un grupo donde el área física, social y psicológica estaba representada, ¿verdad? Y con este grupo más ampliado, lo que nosotros les pedimos, un segundo desafío, es que puedan presentar este grupo ampliado una propuesta de programa de prevención, ¿verdad? Que ayude a promocionar las fortalezas psicológicas en personas mayores, tanto de Chile como de España. Entonces, a partir de esa reflexión inicial, el segundo momento era decir, ok, ahora lo que queremos es que propongan una propuesta preventiva, ¿ya? Muy conectados con las diferencias y semejanzas, queríamos justificación teórica, ¿verdad? Por eso había bibliografía, tenían que justificar, la rúbrica también pedía justificación teórica, y desde ahí también no perder de vista los contenidos de la asignatura, ¿sí? Que implicaba ir incorporando la perspectiva gerontológica para que también esto no quedara como fuera de la asignatura, sino que pudiéramos estar incorporando aquellos contenidos que nosotros como docentes también teníamos que revisar en la asignatura. Esta propuesta tenían que presentarla con un video, que ahí después les voy a mostrar un pedacito de esos videos, y además tenían que entregar un reporte escrito. Entonces tenían una evaluación por el video, una evaluación por el informe escrito y además espacios de coevaluación y autoevaluación. Bueno, ahí me adelanto un poquitito. ¿Cuál fue la evaluación de los estudiantes respecto a esta experiencia? Nosotros aplicamos, junto con Dirección de Relaciones Internacionales, una encuesta, ¿sí? Hicimos una encuesta Google Form, tampoco nada muy complejo, les enviamos esta encuesta Google Form justo el día en que tenían que enviar el informe, para asegurarnos el informe final, para que asegurarnos que la respondan. Y la verdad que tuvimos una excelente evaluación. El 100% de los estudiantes Chile-España, el 100%, comentó que el proyecto colaborativo enriqueció la experiencia de aprendizaje vinculada a la adultez mayor en relación a la vejez, ¿verdad? Es decir, todos sintieron que esto enriquecía su aprendizaje, ¿verdad? Tal vez de distintas formas, pero había un enriquecimiento y eso sin duda yo creo que confirma que valía la pena, ¿verdad? Poder hacer este trabajo colaborativo. 100% de los estudiantes valoró positivamente trabajar en este proyecto en conjunto, ¿sí? 97% de los estudiantes opinaba que el proyecto colaborativo permitió intercambiar experiencias, tener una visión más amplia de las temáticas tratadas. 98% de los estudiantes comentó que la tecnología disponible para la actividad fue la adecuada. Recuerden que fue plataforma Zoom y WhatsApp, eso fue lo que usamos, ¿verdad? Para el cumplimiento de los objetivos. Aquí quise poner algunas de las frases, ¿verdad? También había espacio para algunos comentarios cualitativos, entonces algunos ponen esto muy feliz y agradecida de haber sido parte de esta experiencia, ¿verdad? Conocer otras perspectivas muy importantes, nos hizo darnos cuenta de las diferencias entre ambos países y cómo viven las personas mayores, ¿verdad? En uno y otro en función de sus dificultades. Valoraron el contacto con otras realidades, ¿verdad? Que es justamente lo que nosotros queríamos lograr. Valoraron también el aprendizaje de la asignatura, ¿verdad? Aprendizaje del COVID en las personas mayores, con las conferencias y los artículos. Entonces, no solo valoraron el espacio, sino también las clases que hicimos. Yo hice una clase para el grupo, ¿verdad? Completo, Gemma hizo otra clase para el grupo. Interesante desde ellos, ¿verdad? Poder conocer a personas con nuevos conocimientos, ¿verdad? Poder entender de ahí nuevos conocimientos sobre culturas, países, una experiencia enriquecedora, ¿verdad? Poder contrastar distintas situaciones, algo que también valoraron mucho, intercambio de ideas, ¿verdad? El poder conocer alumnos de la misma carrera, pero diferente país. ¿Sí? Esto también lo valoraban como una mirada distinta. Entonces, yo seleccioné acá, pero todos los comentarios eran muy positivos. El primer año lo que más pedían era más clases. ¿Ah? Nos hubiese gustado tener más espacio. ¿Ah? Nos hubiese gustado a lo mejor no solo conversar, sino hacer un producto un poco más concreto. Entonces, bueno, esos fueron los ajustes que finalmente fuimos incorporando. Y la verdad que nosotros como docentes compartimos absolutamente la evaluación. Bueno, por último, me gustaría comentarles, ¿verdad? A grandes rasgos, ¿cuáles podrían ser? A lo mejor hay alguno que faltó, pero en una primera mirada, ¿cuáles podrían ser los elementos centrales que uno necesitaría para
evaluar, primero que nada, si la asignatura que yo imparto podría o no hacerse en esta modalidad en conjunto con alguna otra universidad de otro país, ¿verdad? Y qué es lo que necesito, ¿verdad? ¿En qué debería considerar? ¿Qué aspectos debo considerar para desarrollar un proyecto colaborativo internacional de este tipo? Me parece que lo primero son el perfil del docente, ¿verdad? Como aspecto importante, los perfiles de ambos docentes, un perfil que implique estar dispuesto a trabajar en equipo, realizar desde ahí un trabajo colaborativo, motivarse, genuinamente motivarse, ¿verdad? Yo creo que esa motivación del docente también uno lo va traspasando al grupo, ¿verdad? Entonces, yo creo que ese perfil necesita mucho trabajo colaborativo, esa disposición y especialmente, ¿verdad?, motivación por este trabajo internacional. Importante considerar la diferencia horaria. La verdad que 3, 4 horas, que parece que es mucho, yo creo que es un tiempo justo. Yo creo que ya mayor brecha horaria puede ser compleja, pero hasta 3, 4 horas de diferencia me parece que era algo que al menos a nosotros no fue complejo. Muy importante, tratar de pedir ciertos ajustes para que tengamos al menos 1 hora 20 de trabajo donde efectivamente podamos conectarnos a la misma hora, de forma simultánea. A mí no me coincidía el horario de clase, pero como les comentaba, sí me resultaba el horario de ayudantía. Entonces, ahí a lo mejor hay que, al momento de planificar la asignatura, inmediatamente chequear con la docente si es que es posible buscar, porque van a necesitar ese horario compartido y protegido para que todo el grupo pueda. Importante revisar los contenidos, entendiendo que, tal como decía al principio Carol, no se requiere que las asignaturas sean 100% similares, no hay asignaturas que son 100% similares, pero sí es suficiente con que hayan algunos contenidos, ¿verdad? Que mis contenidos tampoco de adultez mayor eran absolutamente similares, pero habían similitudes, incluso las diferencias eran interesantes, porque podíamos compartir las diferencias de contenidos, aquellos contenidos que yo podía agregar, ¿verdad? Podíamos sumar a esa asignatura y aquellos contenidos que Gema también podía sumar y eran absolutamente, enriquecían, ¿verdad?, los contenidos de mi programa con mis estudiantes. Fundamental los estudiantes. Si estamos las puras docentes motivadas o los puros estudiantes, no. Tal como les decía, acá es fundamental y confiar. ¿Ah? Como les digo, mi experiencia estos 2 años es que los estudiantes rápidamente se motivan y eso creo que es muy positivo. Y fundamental también contar con un buen ayudante. ¿Ah? Acá, para que el docente no se vea sobrecargado y tenga apoyo también en armar los grupos Zoom, ¿verdad? Y en estos aspectos un poco más tecnológicos, con un grupo numeroso. Es muy importante que el ayudante de la asignatura también esté motivado y esté al tanto, ¿verdad?, que parte de los desafíos de la asignatura va a ser contar con su apoyo. ¿Sí? Esos son algunos elementos centrales que, la verdad que si uno los percibe, son elementos bastante básicos y simples, que sin duda nos permiten tener la seguridad que con estos elementos es altamente probable que esta experiencia sea absolutamente beneficiosa y de mucho aprendizaje para los docentes y también para los estudiantes de ambas universidades. Voy a dejar de compartir primero, para chequear si hay alguna duda, comentario de lo que les estoy contando y desde ahí poder mostrarles un pedacito porque hicimos un video grande, ellos tenían que hacer un video de 10, 15 minutos, pero me encantaría mostrarles un breve extracto, ¿verdad?, de cuáles fueron los videos que ellos tuvieron que presentar en la clase. Fue muy bonito porque este año justamente esa fue una segunda innovación que hicimos, el tema de los videos, y fue importante porque claro, ellos se conectaban, las profes circulábamos por las salas Zoom, ¿verdad? Por las salas pequeñas mientras ellos estaban trabajando. Pero esto fue como una presentación para el grupo completo. ¿Ah? Entonces, eso permitió que todos los estudiantes pudieran enriquecerse y escuchar la experiencia de sus demás compañeros. ¿Ah? Entonces, primero preguntarles si hay alguna duda, si un poco va quedando claro esta cronología y cómo vamos avanzando en esta experiencia. Bueno, tal como lo señalé muy brevemente al comienzo, sí que es significativa esta experiencia, porque los involucrados, los principales involucrados, así lo definieron y así lo mostraron. Así es que felicitaciones, Michi, y bueno, y a Gema, trasládale también nuestras felicitaciones a Gema.
y a nuestros estudiantes que se motivaron, Por ¿verdad? supuesto. Y la verdad que hay un segundo momento de satisfacción. El primero es cuando uno, ¿verdad? Yo les decía, uno como que plantea esta propuesta y con harta timidez e inseguridad y uno ve que se animan, ¿verdad? Uno dice, bien, estamos bien encaminados, tenemos equipo, ¿verdad? Podemos seguir avanzando, si no, no podemos avanzar. Y el segundo momento es cuando uno empieza realmente a poder visualizar qué es lo que ellos van logrando, ¿verdad? El análisis, la profundidad de las conversaciones, cómo ellos espontáneamente piden más espacios de conversación, ¿verdad? Y les hace sentido. ¿Ah? Y sienten que pueden ellos, nuestros estudiantes UDD, opinar, colaborar, aunque son estudiantes de segundo año, ¿verdad? Sienten que tienen opinión, que tienen experiencia, que lo que ellos van a compartir con sus pares, ¿verdad? De España, también es algo que está enriqueciendo el otro grupo. Yo creo que ese es un proceso muy importante también en términos de formación, ¿ah? Que ellos sientan que no pues somos de segundo, ellos son de España, ¿verdad? Son de cuarto, tienen un curso experto en adultez mayor. Aquí nadie es experto, ¿verdad? Todos realmente van colaborando y es muy bonito lo que esa colaboración va teniendo como este efecto, incluso yo diría en términos de ir segurizándose y posicionándose del aprendizaje que ellos van logrando. ¿Mm? Eso. Entonces, Yo tengo una duda breve respecto a un comentario que hiciste de las plataformas que utilizaron, que fue Zoom y WhatsApp, ¿cierto? exacto. ¿No hubo Nada más. no hubo resistencia a los estudiantes en trabajar o comunicarse por WhatsApp? Me imagino que tuvieron que intercambiarlo con los estudiantes del otro país. ¿No Sí. generaron resistencia? No, ninguna. La verdad que nosotros no habíamos pensado en el WhatsApp, habíamos pensado en el Zoom, así como el Zoom formal, ¿verdad? Incluso el mail institucional. Y ya el 2020, en el primer encuentro, fueron los mismos estudiantes, mientras que circulábamos por las salas, yo me acuerdo que les dije, bueno, y quiero saber si están coordinados. Sí, ya compartimos todos los WhatsApp. Y la verdad que todos los grupos espontáneamente, lo que les nació a ellos fue compartir WhatsApp. Y este año tampoco lo intencionamos. Y sabes que sucedió lo mismo. ¿Ah? Fue como compartimos WhatsApp. Yo tampoco sabía si en España el WhatsApp o había algo distinto que fuera tal vez como compartido, no sabía. Pero lo que les quedó más fácil fue el WhatsApp. ¿Ah? Incluso muchas reuniones que hicieron después entre ellos fue a través de videollamada WhatsApp. ¿Ah? Que parece que les quedaba como más simple y fácil a todos. Así que no hubo no hubo problemas con eso. ¿Mm? Hola. Hola, Benjamín. Sí, no, solo comentar que me parece incluso un poco surrealista esto de que estudiantes de pregrado de dos partes del mundo distintas intercambian información de asignaturas por WhatsApp, como que uno cuando estudió pregrado, eso en la vida hubiese sido como una posibilidad. Me Exacto. parece genial. Sí, sí, y de forma, como te digo, muy espontánea. ¿Ah? Nosotros, yo la verdad que nunca había hecho una clase con otro país, ni siquiera con otra universidad, nunca. O sea, yo aquí no tenía ninguna experiencia y la verdad que en eso empieza a suceder que en algún momento los estudiantes se empoderan y como que las docentes quedamos al lado y después como un poco atrás, ¿ah? Como que vamos viendo un poco cómo esto avanza. ¿Ah? Entonces, y ellos también en eso es muy bonito cómo van tomando un camino de mucha autonomía. ¿Ah? Esto es el empoderamiento que yo hacía, ¿ah? De mucha autonomía y empoderamiento en este proceso. ¿Mm? Bien, no sé si hay algo más que quieran comentar, preguntar, si no vamos a un pedacito del video. ¿Les parece? Ya. Yo tengo hartos comentarios, pero mejor ver el video y Vamos así al quizá segundo me desafío sale más. tecnológico, que es compartir el video. Vamos a ver. Presentar ahora. Ahí ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, se ve nítido. Entonces, antes de pinchar el video, porque la vez que lo pinché empezó como a hablar al tiro, el video empezó rápidamente a abrirse ahí la actividad. Contarles entonces nuevamente que este video fue parte de esta presentación de avance que ellos tenían que hacer, ¿verdad? Es un video donde justamente lo que quiero es que vean que el producto final también es algo simple. ¿Ah? Tampoco para los estudiantes requiere una complejidad mayor. La idea es hacer una metodología que sea innovadora, pero también que facilite el proceso, ¿verdad? Más que entramparse y quedarse ahí un poco complicado por lo tecnológico. Entonces, como van a ver, este video es de un grupo Chile-España,
donde justamente van a ver que van a hablar por áreas, está el área física, psicológica, social, vamos a ver un pedacito, así que no sé cuál va a ser el área que ellos van a comentar, pero es un video justamente donde este equipo de trabajo va intercalando opiniones, va comentando realidad Chile, España, y ahí se van intercalando. Entonces, este es un grupo, ¿verdad? Es como el grupo de trabajo que finalmente logró presentar su propuesta. Entonces, vamos a pinchar y ustedes me avisan si es que lo logran ver y escuchar. ¿Sabías que las tasas de suicidio ¿Se escucha? tienden a aumentar? Se ve y se escucha, Michi. Perfecto. El 70% de las personas que se suicidan son mayores de 60 años y la frecuencia aumenta dramáticamente en los mayores de 80 años, sobre todo en los varones. Dada esta información, nosotros quisimos implementar un desafío con ayuda del texto Chile son mayores, el cual elegimos como grupo para ayudarnos con este desafío. Plantea que las mujeres y las personas de nivel socioeconómico bajo son los grupos que menos realizan actividad física en la adultez mayor, algo fundamental para su salud y para evitar futuras enfermedades crónicas, junto con aumentar su capacidad de autovalencia física, lo cual debe reforzarse específicamente en el nivel socioeconómico bajo. ¿Y en España qué desafíos existen? Existe un alto nivel de colesterol nocivo en personas mayores en España. Son los hombres quienes suelen presentar mayores niveles de colesterol y van en aumento desde los 20 hasta los 65 años. Sin embargo, es en las mujeres que cuando superan los 40-50 años presentan índices más altos por motivo de la menopausia. ¿Y por qué creemos que se dan? Pensamos que uno de los factores principales es la falta de deporte. Otro factor fundamental a esto es la alimentación que se consume a día de hoy, que contiene demasiadas grasas saturadas. Otro de los factores que afectan son los hábitos no saludables que pueden existir. En este caso, vamos a hablar del tabaco. El consumo de cigarrillos es un potencial reductor del colesterol bueno, es decir, de la HDL. Esa disminución del HDL provoca un aumento en ese colesterol nocivo que repercute luego en las personas. Y por último, otro factor que puede inferir es la herencia, es decir, los factores hereditarios y genéticos. Vamos a hablar sobre el área social y nuestro desafío es el uso de las nuevas tecnologías. ¿Qué son las nuevas tecnologías? Pues en primer lugar voy a hablar sobre lo que es la tecnología. En general, a lo largo de los años, la tecnología ha aportado grandes beneficios a la humanidad y su papel principal es el mejoramiento de las herramientas y los accesorios que han sido útiles para simplificar el ahorro de tiempo. Y en cuanto a las nuevas tecnologías, son aquellas corrientes tecnológicas que están marcando un gran cambio en el modelo industrial y social en la economía global. Esos son uno de los cambios y otros de los cambios, ya que nosotros estamos centrados en el área social, también va a haber una serie de cambios sociales, así como, por ejemplo, va a disminuir, por ejemplo, en cuanto a los trabajos, la gente va a preferir teletrabajar y esto va a hacer que se disminuya la presencialidad, así a nivel general. Y en cuanto a los beneficios, va a haber un gran impulso en el emprendimiento, simplificación de las tareas y facilitación de la comunicación. Y en cuanto a los riesgos, centrado así en las personas mayores, es que no va a haber una buena adaptación por parte de las personas mayores, ya bien por su personalidad, por su forma de actuar ante el ambiente, y luego va a producir una serie de adicción e insomnio y ansiedad, que más adelante van a explicar mis compañeros. Vale, entonces con respecto al impacto de las nuevas tecnologías en personas mayores, hemos diferenciado dos tipos de impacto. El impacto positivo o efectos beneficiosos y el impacto negativo o problemas. En caso del impacto positivo, pues hemos visto que se ha producido una mejora en la comunicación. Esto es una cosa que se vio en la pandemia, cuando la gente mayor pues, que estaba en casa, que no podía salir en residencias, pues hacía videollamada, por ejemplo, para hablar con sus nietos, con sus familias, con sus hijos. Y luego una mejora en la salud, ya que se ha producido, hay más conocimiento sobre pues, técnicas de, por ejemplo, pues yo qué sé, neuroimagen o análisis o diagnóstico. Entonces, todo eso ha producido una mejora que también se ha visto influenciada por la mejora en comunicación. Dentro del impacto negativo, de los problemas, las nuevas tecnologías son sistemas complejos que requieren pues, un trabajo, un aprendizaje para un uso óptimo. También son herramientas que tienen un precio bastante elevado, entonces no todas las personas mayores pueden permitírselos. Y hay
es un desfase de nueva información. Es decir, cuando una persona mayor tiene que aprender a utilizar un instrumento de este tipo, pues tiene que aprender un montón, pues cómo funciona, qué es cada cosa, para qué sirve. Entonces, la persona mayor puede verse sobrepasada por toda la información nueva que tiene que aprender. Ya, lo voy a pausar, ¿les parece? Para que podamos conversar un poquitito. Bueno, aquí, como les decía, ellos están presentando más bien la parte teórica antes de hacer la propuesta. Este es un grupo que partió hablando del área a grandes rasgos físicos, pues van hablando del área social, después del área psicológica. Y muy importante que efectivamente, tal como les decía, ¿verdad? Lo que nosotros esperamos junto con GEMA es que los estudiantes, este es el resultado de distintos espacios de conversación, ¿verdad? De análisis, de lectura bibliográfica, y a partir de eso ellos vayan en conjunto trabajando en esta propuesta, ¿sí? Ese es un poco el desafío. Son videos que duran cerca de 10 minutos, 11 minutos. La verdad que tengo muchos videos, porque cada grupo tuvo que hacer un video. Por lo tanto, si alguno de los docentes que después vea este conversatorio quisiera tener acceso a ese material, no hay ningún problema, ¿no? O sea, también les puedo compartir este video para que lo vean después completo, ¿verdad? Y puedan desde ahí tener claridad. Voy a dejar de compartir. ¿Cuál fue finalmente como este producto, al menos de avance, ¿sí?, de lo que ellos realizaron? Y así también está el material respecto al informe final que ellos también realizaron, y si alguien quisiera tener acceso a esos informes, también por supuesto es posible. Me pueden contactar a mí y pedirme a través de Carol o de Catalina, ¿verdad?, ese material. Bien. Aprovechemos también, Michi, de decir que tu experiencia va a estar publicada en el Manual de Buenas Prácticas, así que también allí van a poder revisarlo en mayor profundidad. Exacto. Le estamos sacando el jugo a la Michi con esta experiencia. Sí. Ya Gema. Ya Gema. Sí, nosotras junto con Gema también estamos postulando por segundo año al premio COIL, para presentar también un poco la experiencia en conjunto y ver también, ojalá, poder difundirlo y que otros docentes finalmente se vayan sumando. Eso es lo que queremos, que tengan la misma experiencia, porque es una experiencia positiva y gratificante que esperamos que otros también puedan sumarse. Me gustaría comentarte, Michi, que bueno, la experiencia en general es fantástica y en particular tiene unos resultados que en realidad son óptimos. Especialmente, y quiero detenerme en algo que tú misma dijiste hace un momento, cómo los estudiantes y las estudiantes se hicieron cargo y se empoderaron de la responsabilidad de generar su propio proceso de aprendizaje. Y es en ese momento entonces cuando las profesoras dejan de estar en la primera línea, dejan de transmitir y transforman su práctica convirtiéndose en las profesoras que guían, acompañan, modelan, que es en realidad el escenario ideal para la apropiación de un aprendizaje más profundo en los estudiantes. Así que desde esa perspectiva me parece súper interesante lo que ustedes han logrado. Exacto, y que probablemente con otras metodologías a lo mejor se puede lograr, pero tal vez de forma un poco más compleja. Acá sucede de forma espontánea, diría yo. Empieza a suceder eso. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta que hacer? Bienvenido, Benjamín. ¿Alguien quiere comentar algo por la experiencia de Michi? Catalina, ¿tú decías? Sí, tengo hartos comentarios y un par de preguntas. Bueno, en primer lugar, Michi, felicitarte a ti junto con Gema, porque yo creo que el incluir innovaciones en el aula es algo que requiere mucho esfuerzo, mucha tolerancia a la frustración, mucha paciencia, mucha energía. Y creo que, o sea, yo estoy hablando como profesora porque me doy cuenta de lo que implica el innovar dentro del aula. Así es que, de verdad, muchas gracias por compartir esta experiencia y mostrarnos que es posible hacerlo. Y también como rescatar lo complejo que tiene esta experiencia, cómo reúne, por ejemplo, muchos de los pilares que se encuentran a la base del modelo educativo de la universidad,
Podemos encontrar experiencias de globalización, experiencias de innovación, experiencia del uso de tecnología en el aula. Entonces me parece que desde ese punto de vista es una experiencia muy rica para poder mostrar a los docentes. Y bueno, además de eso, creo que también a nivel de estudiantes es una experiencia muy rica, como por lo que les permite observar. Perdón si tengo una mirada muy europeísta al respecto, pero creo que esto a nuestros estudiantes les permite ver también que como otra vejez es posible, como diferente a lo que pasa en Chile, sobre todo con los sectores más vulnerados de la sociedad. Y esto les permite ver también cómo en otros lugares se encuentran más protegidos a nivel de políticas públicas, de seguridad social. O sea, yo sé que Carol, Alberto, yo hemos tenido la posibilidad de vivir en España. Yo personalmente, mi mamá vive allá, entonces veo cómo la experiencia de llegar a esa etapa es muy diferente a cómo habría sido la experiencia de mi mamá de estar viviendo acá en Chile. Entonces creo que esa posibilidad de que los estudiantes puedan incorporar ese tipo de experiencias me parece muy importante para el futuro, para lo que ellos pueden hacer como profesionales en el futuro en promover políticas públicas o trabajo con los adultos mayores que mejore las condiciones en las que nos encontramos ahora. ¿Ya? Así es que mi pregunta, luego de eso, tiene que ver con lo que decía Carol, con la promoción de la autonomía en los estudiantes a través de este trabajo en conjunto, en donde ustedes dejan de lado su rol más como protagonista dentro del proceso educativo, y que tiene que ver también con un tema que ha surgido bastante durante este año que yo he estado en la UDD y también durante la escuela de verano, en las discusiones con los profesores, y tiene que ver con el nivel de desarrollo de la autonomía en nuestros estudiantes, pensando específicamente en la Universidad del Desarrollo, en estudiantes que están recién en segundo año de formación, y pensando en que ellos tienen que trabajar con estudiantes que están en cuarto año de carrera. Yo personalmente no sé cuál es el nivel de desarrollo en esos estudiantes, como si es mayor la autonomía que tienen en España, por ejemplo, si se promueve ese tipo de experiencias de donde el estudiante sea capaz de hacerse cargo de su proceso. Y entonces, luego de esta larga introducción, mi pregunta es, ¿tuvieron algún desafío, algún obstáculo que ustedes hayan visto, algún desnivel, por así decirlo, alguna brecha entre los estudiantes chilenos y los estudiantes al desarrollar esta experiencia? Sí, mira, yo creo que tuvimos un desafío, sobre todo en la primera versión, el año 2020. Yo creo que, no sé si tengo como la mirada o de alguna forma la información necesaria para poder hacer un juicio respecto a si la autonomía está más desarrollada en España o en nuestros estudiantes, ¿verdad? No tengo, me faltó información, ¿verdad? Puedo tener una opinión personal, pero no sé si tengo la información desde la experiencia, pero lo que sí nos sucedió con algunos grupos de trabajo, ¿verdad? Que es algo que me sucede a mí generalmente en las asignaturas, donde a veces cuando son grupos numerosos, ¿verdad? Grupos, no sé, de 6, 8 integrantes, sí tuvimos dificultades donde algunos empezaban a escribir, profe, no me contestan, profe, hay compañeros, compañeras que no están, que no están trabajando, ¿qué hacemos? ¿Podemos correr el trabajo? ¿Podemos no entregarlo? ¿Qué pasa? ¿Ah? Que bueno, son situaciones que muchas veces ocurren, son desafíos que ocurren en los trabajos grupales. Y ahí probablemente, sobre todo en la primera versión, comprendimos primero que nada que necesitábamos una coevaluación, ¿verdad? Algún proceso que al final, en el proceso, aprendieran a autorregularse y eso al final también quedara plasmado en la evaluación. O sea, durante el proceso y al final del proceso necesitábamos de alguna forma tener también esa autorregulación. Y lo otro que comprendimos es que también la autonomía tenía la dificultad o la promoción de la autonomía tenía que llegar con una propuesta. Entonces, nosotros con Gemma fuimos comprendiendo que con cada pregunta, bueno, ok, tráiganos una propuesta, ¿qué se les ocurre hacer frente a esto?
¿sí? Porque Gemma no conocía a mis estudiantes, yo tampoco conocía a los de ellos, entonces lo que empezamos a trabajar es con cada conflicto les pedíamos una propuesta. Bueno, ¿y qué van a hacer? Y la verdad que con la propuesta era, bueno, manden la propuesta y al mail siguiente era, no, no, si ya se solucionó. Ok, ok, será. Ese fue, como te digo, el entrampe, ¿ah? Que a veces algunos no contestaban o algunos estudiantes levantaban como esta dificultad inicial, ¿ah? Sobre todo al principio. Y lo que aprendimos también es que, ok, al final estábamos la coevaluación, pero el proceso que facilitaba la autorregulación eran las sesiones por Zoom, los encuentros con formales, ¿verdad? La coordinación por WhatsApp tiene mucha autonomía, es muy libre y es muy informal. Entonces, lo que tenía que ser el primer paso era justamente hacer estas clases sincrónicas. Nosotros teníamos actividades sincrónicas y asincrónicas. Las actividades sincrónicas, ¿verdad? Que eran formales, con las docentes, que circulaban por las salas, ¿verdad? Pero circulaban por las salas, pero tenían mucho tiempo de autonomía, porque eran muchas salas Zoom, entonces la verdad que no siempre estaban acompañados por un docente, pero ese marco formal facilitaba estos entrampes de coordinación inicial. Entonces, justamente en esta evaluación que hicimos en enero del 2021, ¿sí? De los ajustes que íbamos a hacer para esta segunda versión, hablábamos coevaluación, autoevaluación y procesos donde mayor cantidad de clases sincrónicas teníamos la propuesta, ¿verdad? Que eso iba a facilitar justamente la coordinación entre los grupos y fue así, ¿ah? Como que necesitaban a lo mejor ahí a las profes, a las docentes, por último nos podían llamar, profe, venga a la sala. Y a veces no nos llamaban, pero como ese acompañamiento más cercano. ¿Ah? Eso yo creo que más que yo estar a cargo de mi grupo de Chile y Gema a cargo del grupo de España, que fue tal vez lo que se dio el primer año, ¿sí? Y entendimos que no, que las dos profes éramos, por favor, en los correos cópienos a las dos docentes. No, mis estudiantes no me escriban solo a mí y a Gema, ¿sí? No me escriban solo mis estudiantes, me pueden escribir también los de España. Entonces, comprendimos que teníamos que romper. Y eso, como te digo, Cata, en estos entrampes de repente coordinación, que profe no me contesta, que cámbiame la FED, como que se facilitó. ¿Mm? Gracias, Michi. Me parece súper importante eso que dices, como que finalmente cuando vienen los estudiantes con un conflicto de autorregulación o de la capacidad de empoderarse, cómo ustedes les devuelven también, como, perfecto, díganme lo que van a hacer. ¿Cuál es la intervención que van a hacer con el grupo? Me parece súper Exacto, porque un poco lo que les decíamos al grupo es que el aprendizaje no es solo el producto final, es la experiencia, es un aprendizaje. La experiencia, esta dificultad de coordinación ya es un aprendizaje. Entonces, bueno, veamos qué hacemos y cómo fortalecemos ese aprendizaje. Gracias, Michi. Michi, y respecto de la proyección, ¿volverán a implementar esta innovación? Y adelántanos, ¿qué novedades va a tener la próxima implementación? Sí, la verdad que no hemos hecho nuestra reunión de enero, nos falta la reunión de enero con Gema del 2022 para coordinar el segundo semestre. Sí, yo creo que probablemente vamos a agregar incluso otra clase sincrónica. Hemos aprendido, tal como estamos conversando recién, pensamos que aquí la sincronía, los espacios de sincronía son fundamentales. Entonces, queremos ver si el calendario nos da. Yo creo que aquí también hay que comprender que yo tengo que revisar otros contenidos, tengo que tener mi certamen 1 también, ¿verdad? Tengo que tener espacio para las otras actividades de la asignatura, pero uno de los ajustes es eso. Y lo otro que nos dimos cuenta este año, que en algunos grupos fueron muy numerosos. España en un momento, este año tenía hasta 62 estudiantes. Entonces eran muchos. Quedaron grupos muy numerosos porque había mucha diferencia. Yo acá también tenía como 39, allá 62. Entonces quedaron grupos un poco disparejos. Entonces uno de los ajustes que vamos a tener que hacer es mirar bien cómo distribuimos los grupos. Yo creo que ese desafío vamos a tener este año para que queden un poco más equitativos, no tan numerosos. Ese ajuste vamos a tener que hacer absolutamente. Y yo creo que el resto, la verdad, que lo vamos a mantener. Como que siento que ya tenemos la modalidad de trabajo. Es como, hagamos estos pequeños ajustes, pero ya está. Entonces yo creo que eso también es muy facilitador, que finalmente es como echar a andar algo que ya sabemos que funciona, que nos motiva y que tampoco nos requiere mayor tiempo ya en esta tercera versión que va a ser este año.
Oye, Michi, y respecto de situar a los nuevos estudiantes en esta experiencia, ¿tienen considerado poner a disposición, por ejemplo, estos videos o la ficha del manual? Sí, mira, qué buena pregunta, porque justamente la idea del video surgió para eso, porque nos dimos Ah, cuenta que no sé si era muy atractivo nosotras como docentes contarles, hoy fue muy buena experiencia, pero podríamos estar vendiéndoles algo que nos hacía sentido a nosotras, digamos. Y justamente fue la razón por la cual incorporamos un video, para poder mostrar el video. Decir, miren, escuchen, esto es lo que pueden lograr. ¿Les parece lograrlo? Bueno, trabajemos en esto. Entonces, sí, lo vamos a intencionar como parte de la motivación y también para que ellos comprendan qué es lo que queremos lograr. Este año mostramos las fotos, pero no sé si era muy entretenido ver puras fotos de cámara. Hay como páginas de cámara como motivacional. ¿Mm? Y lo otro importante es que esto que yo les decía al ayudante, yo esto lo comprendí este año. Yo necesito que mi ayudante también tenga un mayor liderazgo en apoyar esta actividad. Yo la verdad que mi ayudante por ahora como que ha estado con un rol más tradicional, apoyando las otras actividades de la asignatura, pero esta actividad requiere que el ayudante ayude las clases sincrónicas, que uno no puede estar sola. Tú necesitas un otro ahí, además como les decía, yo no soy tecnológica, entonces esta cantidad se la suma en un momento, era como, ¡ah! No, ¿cómo se hace? Entonces ahí uno necesita el ayudante, absolutamente. Ese es el otro ajuste que vamos a hacer, como necesario. gracias, Michi. ¿Alguien quiere hacer algún comentario, pregunta? No, parece que no. No. Me gustaría hacerte Yo, la. ¡Ay, Benjamín, no, por favor! solamente si va a estar disponible la grabación para enterarme del marco de la actividad. Va a estar Diferencial. disponible, Cata se los va a enviar cuando ya esté todo editado y publicado, que eso lo hace nuestra directora de comunicaciones, así que va a tardar un poquito, Benja, pero te va a llegar. Y además te va a llegar en su minuto el manual de buenas prácticas, donde está la ficha, donde vas a poder encontrar su fundamentación teórica y otros análisis que la Michi nos dejó desarrollado en la ficha. Así que Buenísimo, sí, gracias. sí va a estar disponible. Michi, en esta actividad tan transformadora para todas y todos, desde tu perspectiva personal, profesional, ¿cuál crees tú que fue tu mayor ganancia, entre comillas, ese concepto? Yo creo que fueron varias. La verdad que en el contexto de pandemia, como les decía, en estas clases además o híbridas o 100% online, lo primero que me conecta con tu pregunta, Gemma, es como una ganancia motivacional e incluso emocional como docente, ¿verdad? En este curso como plano, donde uno decía, ¿qué más hago? ¿Cómo los conecto? ¿Cómo los entusiasmo? ¿Qué herramientas tengo? ¿Qué otra herramienta ocupo? ¿Verdad? Yo creo que la primera ganancia en un contexto de pandemia, ojalá que ese contexto ya quede atrás, ¿verdad? Pero en contexto de una modalidad 100% online, si es que algunos cursos continuaran 100% online, yo creo que la primera ganancia fue eso, que en un segundo mi asignatura dio un giro, ¿verdad? Dio un giro y ese giro quedó instalado. Es como, listo, quedamos encauzados en este carril donde logramos motivarnos. Y ¿saben lo que me sucedió? Incluso ahora estoy recordando, no la evaluación de la actividad, sino que mi evaluación docente del 2020. Me acuerdo que los estudiantes me escribían, profe, gracias, la verdad que fue un año súper complejo, me sentía profundamente motivado, y esta experiencia fue como lo que me ayudó en el año, como lo que me motivó bueno, estamos hablando de un año crítico, pero Mm. lo que me motivó y le dio sentido a mi año. Entonces, yo la verdad que a veces como que uno no dimensiona el impacto que de repente tienen algunas actividades los estudiantes, como que uno lo lee y dice, ¿de verdad? O sea, ¿esto pasó? Uno a veces no lo logra dimensionar. Entonces, lo primero es eso, Gemma, como la principal ganancia fue como la oportunidad en un contexto donde era difícil hacer clases. Gemma, perdón, Carol, era difícil hacer clases, ¿verdad? Y yo creo que también para el grupo de España fue lo mismo. Ellos también estaban online. La clase con Gemma era ella con mascarilla, ¿verdad? Podía tener como 2 estudiantes en sala y todo el resto conectado online. O sea, ellos además, la primera versión fue híbrida. Entonces, imagínense, yo con mis estudiantes por Zoom, Gemma con 2 en la sala, otros conectados en pantalla. Y bueno, yo creo que todos queríamos estar ahí y a veces se nos cayó la conexión, bueno, y nos reconectábamos. Bueno, los ajustes tecnológicos se podían. Entonces, eso es lo primero, Carol, como la motivación, el darle un curso distinto a una asignatura.
más allá del Genial. aprendizaje, digamos, pero eso es como lo distintivo, ¿ah? Cómo tú le das un giro a una experiencia de aprendizaje innovadora, pero totalmente distinta. Los estudiantes nunca habían tenido esta experiencia, al menos No. mi estudiante, nunca. Es decir, no sabíamos, profe, que esto se podía, así como, no sabíamos. Bueno, muy pocos estudiantes universitarios tienen esa experiencia, así que de una riqueza enorme. Y lo otro que me parece, y eso dímelo tú, situar a la gerontología o visibilizar la gerontología desde otra perspectiva, porque algo escuché, no sé si lo dijo Gema o lo dijiste tú en algún minuto ese primer año, que no muchos se interesan No. por esta área de la psicología y mostrarla de esta manera quizás puede fidelizar a algunos psicólogos y psicólogas para que es tan necesario, ¿cierto? Sí, exacto. Bueno, a mí me pasa lo mismo, ¿ah? Cuando yo presento el programa de la asignatura y les pregunto, bueno, cuéntenme, ¿qué les motiva? Todos dicen, no, me interesa, tengo mucha sintonía con la etapa de la adultez emergente, joven, no, adultez medio, sí, pero adultez mayor, hoy no me motiva. A mí me toca recoger eso todos los años. Y fue Gema, exacto, Carol, fue Gema, Ah, la que en esta clase donde tú participaste, ella sí. también transparentó. Presentó a mi estudiante y les cuento que no está muy motivado con la asignatura. Y claro, eso también yo creo que tiene una mayor relevancia, el cómo uno además los logra motivar en aquellos contenidos que inicialmente y de forma espontánea es lo que menos les motiva. Entonces, yo creo que ahí se dio un giro, en incluso repensar aquellos contenidos que íbamos a revisar, o lo que era esta etapa de la adultez mayor, de una forma distinta. Sí, se me había olvidado comentarlo, pero sí, eso también sucede. Sí. Gracias, Michi. Joche, adelante, por favor. Sí, Michi, es que yo no sé si tú sabías, pero el año pasado, en 2021, en el curso de coloquios, contamos con la presencia también de la Gema. Sí. Y la verdad es que fue sumamente grato participar con ella, ya que los estudiantes, pensando sobre todo que son de primer año, entonces también es un primer acercamiento a lo que es la psicología y un desconocimiento también de las áreas en las que se trabaja. Gema generó un gran impacto en los estudiantes de primer año en términos de ir desmitificando también lo que es el trabajo desde la psicogerontología. Mucho desconocimiento y cierta resistencia por el típico de los abuelitos, ¿cierto? Y estos términos que también reducen un poco ciertas experiencias, pero también se genera un diálogo sumamente rico en cómo podemos validar ciertas identidades y experiencias. Entonces, qué maravilla, Michi, ver tu propuesta de ver cómo efectivamente la tecnología nos permite llegar a otros lugares para conectar con otras personas, aprender de sus culturas, no solo de sus formas de aprender, sino de conectar con esa esencia como de España en este caso, y que los de España conecten con la experiencia chilena. Entonces, qué rico ver esto en tus estudiantes de segundo y los de cuarto de Gema, pero más todavía ver cómo esto se está reforzando también desde primer año. Yo creo que eso ha sido fundamental y muy rico, y muchas gracias, Michi, en el fondo, por toda tu experiencia que nos has compartido hoy día, que es muy rica en contenido y sabiduría también. Interesante, Joche, lo que dice. Recuérdalo y recuérdaselo al equipo de coloquios, porque si Gema participa nuevamente este año, ustedes luego pueden vincular el primero con el segundo año, que es bien ideal. Sí, claro, le da como una continuidad un poco. Y una intencionalidad. Sí. Nada es azaroso. Sí. ¿Alguien más quisiera comentar algo? Ya vamos cerrando esta experiencia. Yo solamente, Carol, una cosa ahora sí que muy breve, que tiene que ver, bueno, con que inicialmente estaba invitado Fernando Contreras, que nos iba a hablar un poco del uso de tecnología en el aula. Lamentablemente no pudo estar con nosotros ahora, pero que sí es muy interesante lo que el uso de estas tecnologías nos permite, cómo nos permite tener instancias mucho más enriquecedoras para nuestros estudiantes, conocer otras experiencias, y creo que eso es algo que nos va a quedar pendiente, como poder ver qué otras experiencias, además de esta, nos permite enriquecer el uso de las tecnologías en el aula. Y también, como, bueno, invitar a Benjamín, sobre todo porque como es un docente que vive fuera de Chile, también estas experiencias quizás le hacen como prender la ampolleta y saber cómo podemos
aprovechar estos docentes que están fuera y que nos pueden traer nuevas experiencias al aula, trabajando en colaboración con ya sea docentes en Chile, docentes fuera de Chile y estudiantes también que están en ambos lados. Así es que muchas gracias. Bueno, no solo Benjamín, también tenemos otros docentes que están fuera. Así que la invitación para todos ellos a que repliquen estas experiencias como la de Michelle y Gemma. Sí, yo quería agregar, bueno, primero que todo agradecer a la Michi por compartir esa experiencia tan gratificante y tan rica en experiencia, en aprendizaje. Y bueno, yo lo hablo un poco desde el proyecto ITITS, en el cual yo trabajo con la Cata y en un momento con Carol, sobre las posibilidades que existen con las tecnologías. O sea, uno piensa de repente, es tan reducida de repente las ideas que tenemos de estas herramientas, pero si te das cuenta, el hecho de conectar con otro país, con otras experiencias culturales, de aprendizaje, yo creo que esto da como esperanza también a que estas herramientas no se queden en el cajón una vez como que termine la pandemia, porque claro, estas cosas surgieron básicamente por la urgencia de la pandemia, de tener que volver un poco al teletrabajo o a las clases online, pero yo creo que esto, independiente con pandemia o sin pandemia, yo creo que esto debería trabajarse y profundizarse y casi que fuera como un elemento ya característico, ojalá, de la universidad y que continúe, ojalá, por mucho tiempo más. Así que nada, agradecerte, Michi, por esta experiencia y por la invitación también. Gracias, Alberto, porque es súper interesante. Demuestra, porque fíjense que las plataformas que usaron fueron Zoom y WhatsApp. O sea, completamente cotidianas. Pero, ¿cuál es la diferencia? Es la intencionalidad pedagógica. Esa es la diferencia. Bueno, les agradecemos muchísimo, especialmente a ti, Michi, por darte este tiempo, por haber preparado tan bien tu presentación. Agradecerle a través de ti a Gema también, porque ella es la coautora y la correalizadora de esta maravillosa experiencia. Y bueno, agradecida de todos los que han estado presentes con nosotros esta mañana. Cata o Cristóbal, no sé si ustedes quieren invitarlos a las próximas actividades de la Escuela de Verano. Por mi parte me despido y les agradezco el apoyo y la presencia. Hoy 4 de la tarde queda la última actividad de la Escuela de Verano, que es un taller de gamificación a cargo del profesor José Antonio Lefort. El link a los que estén inscritos se va a llegar al correo electrónico durante la tarde. Súper, muchísimas gracias, Cristóbal, y muchas gracias a todos, que tengan una buena tarde. Gracias. Gracias a todos. Chao. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, que estén bien. Chao, Benja, chao. Cristóbal.